Muy buenas tardes y bienvenidos todos a este evento online con el que AEFIT, la Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías, quiere conmemorar y al tiempo también reflexionar el medio siglo transcurrido desde la publicación en el BOE del Reglamento de Seguridad para Instalaciones Frigoríficas, el RESIF, que tuvo lugar el 28 de octubre de 1971. Para situarnos un poco en el contexto histórico en el que se aprobó este reglamento, baste decir una serie de hechos, de hitos que algunos de los que están presentes van a reconocer y recordar enseguida. Por ejemplo, ese año, en 1971, los periódicos abrían con la noticia de la fuga, la espectacular fuga del Lute de la cárcel del puerto de Santa María. Ese mismo año, SEAT sacó uno de sus modelos más populares, el SEAT 124 Sport. Además, también ese mismo año triunfaba en la radio, en la SER, la radionovela Simplemente María. Y en cuestión de moda, se popularizaron los mini shorts, los pantalones cortos para mujeres que todavía hoy continúan siendo moda. Eso ocurría en 1971, el mismo año en que se aprobó el RESIF. Cumplimos, pues, 50 años. Por eso, de vez en cuando, conviene pararse un poco y reflexionar. Es el objetivo principal de este webinar que ponemos en marcha ahora mismo, organizado por AEFIT. Este recuerdo del RESIF es muy oportuno, también aperitivo de la asamblea anual que tendrá lugar al final de este webinar. Así que también empezamos a situarnos en el contexto. En un tiempo, por cierto, en el que todavía continuamos saliendo de él como podemos, con una pandemia que nos ha tocado, que todavía no hemos controlado del todo y que nos llena de alguna forma de incertidumbre conforme van llegando las noticias de las nuevas variantes y del peligro que todavía sigue acechándonos. Así que mucha prudencia, conseguiremos entre todos vencer este virus. A la organización le hubiera gustado también que ustedes pudieran haber formulado preguntas y trasladárselas a nuestros ponentes, pero la falta de tiempo nos impide abrir ese hueco. Lo que sí nos dicen desde la organización es que se comprometen a responder a sus preguntas si es que tienen a bien enviárnoslas vía mail a través de un correo muy sencillo, aefit@aefit.es. Y otro aspecto importante, este evento se está grabando, de forma y manera que tendrán oportunidad de consultarlo a posteriori bajo demanda cuando ustedes lo deseen. Así que se convertirá en una fuente documental importante sobre la historia y el presente también del RESIF. A lo largo de los próximos minutos vamos a tener la oportunidad de recuperar la historia y también recordar la influencia que ha tenido este reglamento en el sector. Y vamos a hacerlo de la mano de tres profesionales que conocen muy de cerca su historia, evolución e influencia. Así que van a ser, desde luego, tres ponencias más que interesantes. Y ya, sin más preámbulos, cuando son las 3:33 de la tarde, damos paso a nuestra anfitriona, que no podía ser otra que la presidenta de AEFIT, Susana Rodríguez. Susana, muy buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes, Gorka. Adelante. Buenas tardes a todos. Buenas tardes al subdirector general de Industria. Gracias por su presencia, que lo escucharemos más tarde. Gracias a los ponentes de hoy y gracias a todos los asociados de AEFIT que nos están acompañando, así como amigos del sector. Hoy, como bien ha dicho Gorka, es el 50 aniversario del RESIF y como no puede ser de otra manera, tenemos que celebrarlo. Tenemos que celebrarlo porque es el eje vertebrador de nuestra profesión. En él aparecen representados todos los actores del sector nuestro, de la refrigeración. Hablamos de gases en el RESIF, hablamos de instaladores, hablamos de distribuidores y de fabricantes y del usuario final. Es como diría mi padre, yo soy hija y hermana de instalador, es la Biblia de nuestra profesión. En él estamos representados todos y en él nos tenemos que dirigir absolutamente para poder ejercer nuestra profesión de una manera competitiva y llegar a la excelencia del objetivo final nuestro, que es una instalación de refrigeración. Quizás ahora voy a dar paso al momento más emotivo de esta celebración. No olvidemos que 50 años es muchísimo tiempo y ha dado para mucho, pero quizás las personas dentro del sector o el subsector dentro del sector de refrigeración que más ha llevado a cabo el RESIF, que más ha tenido que poner en práctica el RESIF, que más ha tenido que adaptarse a todas las reformas que ha tenido el RESIF,
han sido los instaladores. Entonces, bueno, pedimos a 4 de los grandes, hay muchos grandes, pero pedimos a estos 4 concretamente que nos dijesen, que nos comentasen qué fue para ellos el RESIF. Y el testimonio nos valiese para reflexionar y para volver al punto de origen nuestro, qué somos, qué nos dedicamos y hacia dónde vamos. Creo que esta reflexión teníamos que hacerlo también en este 50 aniversario. En este vídeo que vamos a ver ahora, me parece lo más bonito de esta jornada, escucharemos a Antonio Alós, de Brofrío, escucharemos a Celestino Torres, de Odefri, a Pepe Bernat, de Bernat, y a Miguel Pulido, de Rambifrío. Ellos nos van a hablar de lo que fue, de lo que es y de lo que será. Y en este proceso que estamos ahora emergidos y sumergidos de digitalización, de procedimientos, de búsqueda activa de modernización de nuestra industria, quizás es el momento de coger el RESIF como un mantra para buscar la excelencia y para poder digitalizarnos. Y bueno, sin más, doy paso al vídeo. Hace 50 años el Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas era el vademecum donde contenía las informaciones fundamentales para realizar una instalación. Referente al reglamento de 1971, se redactó según las instrucciones de uso de los refrigerantes de aquella época. Al principio nos tocó trabajar con refrigerantes tóxicos y corrosivos, como el cloruro de metilo, CH3Cl y el sulfuroso. Después vino la generación de fluorados, R12, R22, 502, que tenían un buen comportamiento frigorífico, baja toxicidad y además no eran inflamables. El frío prácticamente estaba, como quien dice, empezando. Las instalaciones eran pequeñas. El reglamento era una ayuda, una guía pues, para hacerlas mediante un criterio y sobre todo legalizarlas. ¿Qué sucede? Bueno, pues que con este reglamento y el hecho de estar la empresa autorizada con un carnet de instalador dio opción a que pudiéramos acceder a clientes que también empezaron a hacer instalaciones considerables. Y de ahí pues nosotros hemos crecido gracias al reglamento. Herramienta importante para las empresas instaladoras del sector del frío. En esta época no había una regulación sobre el uso de estos gases ni certificación de los profesionales, que serían prohibidos por ser nocivos a la atmósfera. Se fue desarrollando muy lentamente, pero que para nosotros los instaladores pues fue importante, lógicamente, el tener una herramienta como el reglamento que tuvimos. Hoy nuestro reglamento ha tenido que adaptarse al marco de la nueva normativa europea con restrictivas exigencias medioambientales y de eficiencia energética. Las diferencias a día de hoy con aquel reglamento son muy importantes. Los requisitos que ahora se exigen para legalizar una instalación no tienen nada que ver con la de hace 50 años. Las instalaciones son mucho más complejas, grandes. Hay grandes equipos centralizados, la regulación evoluciona muchísimo. Hoy, desde que aparece la electrónica e la informática, la regulación es mucho más sofisticada. Eficiencia energética, como decía antes, seguridad, grandes salas de máquinas, refrigerantes con los problemas de cargas, etc. Para mi entender, creo que está bastante bien logrado y que llevándolo y aplicándolo como tal reglamento, pues lógicamente nos ha dado también un poco de seguridad para los clientes, seguridad para las instalaciones y para las empresas. Todas las instrucciones técnicas están ampliadas y adaptadas pues, para los nuevos refrigerantes y para los nuevos tiempos. Las empresas han tenido que crecer, han tenido que hacer inversiones, aumentar sus instalaciones fijas, almacenamientos, medios técnicos, personal. El personal hay que formarlo y mantenerlo al día por las normativas, por la aplicación y por instalaciones en sí. Y esto ha afectado claro, positivamente para la profesión y para los usuarios. Las instalaciones ahora quedan perfectamente identificadas, con pictogramas, con esquemas, con carteles, para hacer un buen uso
de ellas, tanto del usuario como hacerlas más seguras. Bueno, pues también favorecen a tener las instalaciones en buen estado. Que han evolucionado, grandes equipos centralizados, grandes equipos de exposición y de almacenamiento, regulación, eficiencia energética, refrigerantes, no digamos nada de los refrigerantes, que antes eran refrigerantes muy fáciles de manipular, y los de hoy pues hay que tener muchas precauciones y controles por el funcionamiento en sí y por el cambio climático, por los fugas a la atmósfera. La incorporación de nuevos refrigerantes y las nuevas tecnologías que sean más respetuosas con el medio ambiente también han hecho que los técnicos estén en constante formación, tanto mecánicamente como informáticamente, porque ahora las reparaciones no se va con una llave inglesa, ahora ya se va con un ordenador. Para mi entender, lo que sí tengo claro es que el reglamento es una gran herramienta y que aplicándola bien nos beneficiamos todos los instaladores. El reglamento es necesario que se cumpla, es decir, que se haga un seguimiento y que por parte de quien tenga que ser, que haga que todos usemos los mismos argumentos y los armas para poder trabajar y crecer y desarrollarnos. Para que las cosas funcionen bien, tenemos que estar siempre amparados ante una herramienta como la que tenemos en nuestro poder. Yo lo único que puedo decir es como un amigo mío. Viva el R12 y el R22, 502. Tras el pase del vídeo y como ha anunciado la presidenta de AEFIT, comenzamos saludando al subdirector general de Calidad y Seguridad Industrial del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, José Manuel Prieto Barrio, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos. Es ingeniero aeronáutico, especialidad motopropulsión por la Escuela Técnica Superior de Aeronáuticos de la Universidad Politécnica de Madrid y desde 2010 trabaja en el Ministerio con competencias en industria, primero como responsable del área de reglamentación y homologación de vehículos y desde diciembre de 2013 como subdirector general de Calidad y Seguridad Industrial. Es miembro también de la Comisión Permanente de la Asociación Española de Normalización, de la UNE. Así que creo que el señor Prieto lo tenemos solamente por audio. Señor Prieto, buenas tardes. Muchas gracias, Gorka. Buenas tardes. Buenas tardes. Entiendo que se me escucha bien. Perfectamente. Sí, bueno, lo primero, disculparme por la calidad del sonido y bueno, buenas tardes a todos y lo primero, agradecimiento a AEFIT por la organización de esta jornada y por la invitación a la apertura de un acto que realmente es entrañable. Nada menos que el 50 aniversario de la promulgación del Reglamento de Seguridad para instalaciones frigoríficas. Yo que ya tengo mis años, había nacido, pero todavía tenía pocos años y eso demuestra que, bueno, que todos tenemos una historia y que esto es realmente un acto realmente entrañable. Tanto la presentación que acabo de escuchar, que realmente me ha emocionado como funcionario, que lo que piensas en el servicio público, como las tres ponencias que se van a presentar son realmente algo por el que todos, no solo nosotros, sino las personas que nos precedieron, debemos estar orgullosos. Tanto la ponencia sobre la historia del reglamento como la ponencia sobre la influencia del mismo en la evolución del desarrollo de las instalaciones frigoríficas, así como un aspecto muy importante que es la evolución de la formación profesional en paralelo con el desarrollo del reglamento, yo creo que van a ser tres jornadas realmente interesantes. Creo que este reglamento es desde luego un buen ejemplo de cómo la regulación marca a los sectores, cómo moldea una actividad productiva y cómo a través de la regulación, siempre basada en escuchar a los sectores, hace que el sector crezca y mejore en calidad y en competitividad. Actuando no solo en el sector productivo, sino en el de servicios y en otros, como se puede ver a lo largo de las ponencias, de la formación de los trabajadores. Yo creo que todos somos fruto de nuestro pasado y fruto de quienes nos precedieron. Y en este sentido creo que una mirada a toda la historia del reglamento es realmente significativa y puede hacernos entender que estamos aquí para tomar el relevo de quienes muy honrosamente nos precedieron y, si es posible, mejorar su legado y, por supuesto, y un poco dicho en broma, no estropearlo demasiado. Mejorando la regulación, no solo por mejorarla, sino para hacer que el sector sea
sea un sector igual o más de seguro que el actual, a la vez que, si es posible, más competitivo y con una mayor capacidad de generación de empleo. Por nuestra parte, por la parte del Ministerio de Industria, por la parte de la subdirección que encabezo, seguimos trabajando y escuchando a los sectores para clarificar o modificar aquello que se identifique necesario, y seguimos trabajando con las comunidades autónomas para una aplicación lo más uniforme posible en todo el territorio nacional, con las dificultades propias de tener muchas administraciones involucradas. A modo de ejemplo, durante este año hemos publicado en abril una nueva versión de la guía de aplicación del reglamento. Estamos actualmente trabajando con las comunidades y las asociaciones para ver si es necesaria una actualización de la guía en 2022. Y bueno, tenemos algunos puntos que nos llegan desde distintos sectores que estamos trabajando. Por último, y antes de acabar y dar paso a lo que yo creo que es verdaderamente importante, que es que nos hablen nuestros panelistas que nos harán las presentaciones, no quiero acabar sin reconocer la labor de AFIT y en general de todo el sector, porque en concreto AFIT siempre ha sido una asociación con la que es muy fácil trabajar, con la que es fácil intercambiar opiniones y situaciones de mercado, lo que a nosotros que estamos en la planta 12 de un gran edificio nos ayuda y nos ayuda mucho, pues sirve para conocer tanto la situación como del mercado como las ventajas o dificultades que pueda presentar una determinada reglamentación, y en este caso el reglamento de instalaciones frigoríficas. Como siempre, pues seguimos abiertos a escucharos, a conocer vuestras preocupaciones, a colaborar, y desde luego estoy seguro que esta jornada, además de retrospectiva y entrañable, será muy útil para que sepamos de dónde venimos, para con ello ser capaces de saber a dónde vamos. Muchas gracias y os deseo una buena jornada. Muchísimas gracias, subdirector general, y disculpas también por haberle interrumpido una comida de trabajo. Ha sido usted muy amable. Nada, encantado. Un saludo. Buenas tardes. Bueno, continuamos con el programa previsto también en este webinar organizado por AEFIT, y saludamos ahora a Ricard Jiménez López, que es ingeniero técnico industrial por la Escuela de Ingeniería de Tarrasa. Ha dedicado su vida profesional a la refrigeración desde que empezó en Hans Möller en 1968. Ha sido profesor en la Escuela Técnica Profesional del Clot en Barcelona y profesor de formación profesional y también de los ciclos formativos de grado superior. Sus dos libros, dedicados justamente al frío industrial, se han convertido en manuales imprescindibles para los estudiantes de instalaciones de refrigeración. En la actualidad sigue en activo como consultor. Así que les dejamos con Ricard Jiménez López. Ricard, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes, gracias. Adelante. Pues nada, vamos. Bien, repito, buenas tardes a todos y agradeceros vuestra presencia, y a partir de aquí vamos a ver las consideraciones de acuerdo con el reglamento, la evolución que ha tenido a lo largo de estos 50 años. Es increíble cómo pasa el tiempo. Antes que nada, hay que mencionar que hay muchas personas que han participado en la preparación, redacción y seguimiento de la reglamentación desde la publicación del primer RESID. Algunas habrán tenido, seguro, una participación mayor que la mía, pero por circunstancias tengo el honor de participar en la exposición de la evolución del reglamento a través de los años. Espero hacerlo de una forma menos prolija que sus textos. Sin embargo, debo de hacer dos advertencias. No vais a tener tiempo de dormiros, puesto que será una cosa breve, y es probable que en este caso no se cumpla la frase escrita por Baltasar Gracián de lo bueno, si breve, dos veces bueno. El aniversario es la celebración de los 50 años del primer reglamento. No obstante, el 22 de febrero del 57 se había aprobado ya el Plan de la Red Frigorífica Nacional, que fue derogado más tarde por el decreto del 10 de enero de 1963, que confería atribuciones al Ministerio de Industria para redactar las condiciones técnicas mínimas que debían reunir las instalaciones frigoríficas.
A partir de la publicación del decreto, se dio libertad para la construcción y explotación de plantas frigoríficas, tanto si se trataba de instalaciones de carácter industrial como de las anexas a funciones comerciales o explotaciones agrícolas. Hasta esa fecha, el desarrollo de la industria había estado perfectamente dirigido por el Instituto Nacional de Industria. Hubo un reglamento provisional cuya publicación tuvo lugar el 6 de febrero del 67. Por entonces yo no trabajaba en la industria frigorífica ni tenía ganas de hacerlo, pero lo conocí cuando en junio del 68 me incorporé a la firma Hans Thermoller de Barcelona, que era una de las más importantes en el sector de la refrigeración español. En la introducción se destaca la necesidad de establecer una normativa, una reglamentación que asegure el funcionamiento de las instalaciones y la seguridad de su entorno y de las personas. A grandes rasgos tenía una definición con los términos fundamentales, la clasificación de locales, institucionales, públicas, reuniones, residenciales, comerciales, industriales y mixtos. Además, se trataba del espesor de paredes de sala de máquinas, elevada hasta 20 centímetros de ladrillo macizo. Se definían los sistemas directos e indirectos, definición y utilización de refrigerantes, representación numérica para todos excepto los inorgánicos. Introducciones a la seguridad de la descarga de agua, de enfriamiento de compresores y condensadores y la colocación y materiales para tuberías, la admisión de soldadura blanda para los refrigerantes del grupo 1. Esto fue algo excepcional que ya veremos que más tarde se suprimió. Se definieron las pruebas de estanqueidad, instalación de maquinaria y ventilación. Si se superaba el límite admisible de carga de amoníaco, se podía evacuar las válvulas de seguridad del gas hacia el exterior o a un depósito con agua con 8 litros por kilo de refrigerante que hubiese en el circuito. Se describían prescripciones para los instrumentos de seguridad y se hablaba de la ventilación nacional y forzada, natural y forzada en sala de máquinas. Se especifica por primera vez la necesidad de adaptar todas las instalaciones existentes, de acuerdo con los preceptos de este nuevo reglamento. El reglamento de seguridad del 71 se publicó el 28 de octubre y se desarrollaron ampliamente todos los conceptos contenidos en el provisional. Participó una amplia representación del sector de refrigeración, si bien se limitó a las empresas que tenían su actividad en el territorio nacional. No tenía sentido entonces que intervinieran empresas de rango internacional. Ya entonces trabajaba en Hans Moller y recuerdo que el fundador y director general de la división de frío, don Eduardo Moller, nos comentaba cómo se iban desarrollando las propuestas. En particular, defendió la necesidad de emplear tuberías sin soldadura, dadas las experiencias negativas con la tubería soldada. De entre las empresas que participaron, recuerdo haber oído hablar de Ramón Vizcaíno y José Aniceto Negro, naturalmente Hans Moller, y además creo que hubo una gran sintonía entre estas dos últimas, quizá por la localización que era en los alrededores de Barcelona. Algunos conceptos han desaparecido con el tiempo, pero hay otros que han quedado. Por ejemplo, refrigerantes del grupo 2 que entonces se utilizaban, pues desaparecieron con el tiempo. Establecía la exigencia de disponer de un dictamen de seguridad para poder poner en marcha las instalaciones. Y la aplicación del reglamento quedaba constreñida al personal facultativo del Ministerio de Industria. Se ampliaba considerablemente la definición de términos, por ejemplo, aparecía la presión de timbre o de trabajo, recipiente de líquido, el espesor de paredes de sala de máquinas se debía de estudiar de acuerdo con el capítulo 3 del reglamento de recipientes a presión, ¿no?
para instalaciones con potencia de accionamiento de menos de 6 kilovatios, para instalaciones frigoríficas, o menos de 10 para las de aire acondicionado, los instaladores debían de disponer de un certificado. Este certificado se tenía que visar anualmente y tenía una duración de 8 años. Con potencia de accionamiento de compresores superiores a 6 kilovatios para instalaciones frigoríficas o de 10 para aire acondicionado, los instaladores debían ser técnicos titulados. Con instalaciones para cámaras de más de 20 metros cúbicos o potencia de accionamiento superior a 15 kilovatios, los técnicos titulados debían presentar un proyecto visado. Se pedía la acreditación de los instaladores mediante certificados de empresa o de organismos, excepto en el caso de los técnicos titulados. También había algunas prescripciones ya ecológicas, en el sentido de que el suministro de agua potable debía estar protegido para que no hubiese un retroceso, en todo caso, de agua contaminada a los circuitos de la red de consumo. Los líquidos residuales contaminados no serían vertidos directamente al alcantarillado sin ser tratados adecuadamente. Y luego había una limitación de vibraciones y ruidos en el exterior de salas de máquinas de 75 decibels a 5 metros de distancia. En cuanto a las otras medidas, se mencionaba que debía haber una separación entre los equipos para facilitar el mantenimiento de 0,7 metros. Esta es una de las cosas que con el tiempo ha desaparecido. Los detectores para cámaras de más de 1000 metros cúbicos o con cargas de refrigerante de más de 25 kilos también eran obligatorios. Las pruebas de estanqueidad para las cámaras de atmósfera controlada se marcaron en 20 milímetros de columna. Las puertas de cámaras con dispositivos de apertura por dentro y fuera, dispositivos de calentamiento para temperaturas inferiores de -5, 2 dispositivos de llamada de cámaras con temperaturas inferiores a 0. Las válvulas de seguridad debían de admitir una sobrepresión de 10% y ser capaces, con esta sobrepresión, de evacuar toda la carga de refrigerante que se estableciera como consecuencia de las cargas térmicas que en un momento determinado pudiera haber del entorno, por ejemplo, en casos de incendio, ¿no? Pero además, esto lo tenía que cumplir cada válvula de seguridad independientemente. Aquí, en mi opinión, se apuntaba el hecho de que si las descargas coincidían o se llevaban a un colector común, este colector tenía que estar lo suficientemente dimensionado para permitir la descarga de todas ellas y que se mantuviese este criterio, de que no subiese la presión más del 10% de la presión de ajuste. Con cargas de más de 50 kilos o volúmenes de más de 500 metros cúbicos se pedía la colocación de 2 máscaras. Con cargas de más de 500 kilos o volúmenes de más de 5.000 metros cúbicos, 4 máscaras y 2 equipos autónomos. Se especificaba la necesidad de adaptar todas las instalaciones de acuerdo con los preceptos del nuevo reglamento, tal como se había hecho ya en el prereglamento, vamos a decir. Y esta es ya la última vez en la que aparece. A partir de aquí se respeta la construcción y el estado de seguridad de acuerdo con la reglamentación que estuviera en vigor en el momento en el que se ejecutó la instalación. Aquí, como ejemplo, vemos dentro de los refrigerantes usados en aquel entonces el cloruro de metileno, el cloruro de metilo, el formiato, el anhídrido sulfuroso y, bueno, el amoníaco. Este es el único que se ha mantenido utilizando hasta hoy en día. Además, en esta ocasión se definía claramente el paso de tuberías en patios, indicando una fórmula que se debía respetar y, además, la relación entre cualquier sección y la máxima situado debajo de ella no debería ser superior a 2 tercios. Excluidos del reglamento estaban las instalaciones para conservación de alimentos y similares con una potencia máxima de 1 kilovatio y las unidades compactas de acondicionamiento de aire hasta una potencia de 6 kilovatios. En abril del 73 se publica una orden de 8 de marzo por la que se dictan instrucciones para el desarrollo
del reglamento y se precisan las características de las salas de máquinas, la relación de materiales y espesores para paredes en un anexo, el contenido simplificado de la memoria que tiene que adjuntarse en la solicitud del dictamen de seguridad, estaban en el anexo 2, los símbolos a utilizar para esquemas eléctricos y frigoríficos. Y en el año 77 es cuando aparece el decreto 3099 y ha sido el que mayor vigencia ha tenido desde el 7 de marzo del 78 hasta el 4 de agosto del 2011, es decir, más de 33 años. Esto contribuyó a conferir una gran estabilidad al sector y un conocimiento importante por parte de todos los usuarios. Cierto que al principio no había un conocimiento tan claro, pero claro, con 33 años pues hay posibilidad de dominar perfectamente el reglamento. Hasta el punto que después de la entrada en vigor del Real Decreto 138 hubiera técnicos que seguían aplicando algunos de los conceptos del reglamento del 77. Por ejemplo, he visto proyectos en los que se justificaba la descarga de las válvulas de seguridad de acuerdo con el reglamento del 77. Puesto que pasé a prestar mis servicios en Linde Ibérica en el año 72, no pude seguir de cerca la preparación de la nueva versión. Las firmas extranjeras no participaban. Sin embargo, debieron participar los mismos protagonistas que en el 71, pues todos estaban en activo y agrupados en la Asociación Nacional de Empresas del Frío y Climatización, ANEFRI, que seguiría colaborando con el Ministerio de Industria durante la preparación de los reglamentos posteriores. En base a la evolución técnica, desde la promulgación del reglamento del 71, con el fin de dotarle de una estructura más flexible, se quiso hacer una parte que fuese más flexible, que fuese fácil de variar, y otra más rígida, que sería la del articulado. Este se redujo de 93 a 38 artículos y más tarde, en la orden del 24 de enero del 78, se publicaron 17 instrucciones técnicas complementarias, que eran justamente la parte flexible. Se amplía considerablemente la definición de términos, como por ejemplo la presión de tiempo de trabajo, recipiente de líquido. El espesor de las paredes se debe de calcular de acuerdo con el capítulo 3 del reglamento de recipientes a presión, como ya se había visto antes también. Aparecen definiciones impulsadas por la tecnología, como las instalaciones de carga limitada, y se renombran fluidos según las características, agrupándolos en fluidos frigorígenos y fluidos frigoríferos. Del IF 01 hasta la 07 se desarrollan con amplitud conceptos incluidos en el anterior del reglamento. La 8, la IF 08, amplía el tema de focos de calor y la 9 abarca la protección de las instalaciones contra sobrepresiones. De la 11 a la 12 se destinan a regular las instalaciones de atmósfera controlada y las instalaciones eléctricas. Esta fue una aportación importante en este caso. La 15 y 16 versan sobre inspecciones y revisiones, la 15, y la 16 la protección del personal o prevención de incendios. Dada la prolongada duración de su vigencia, se han llevado numerosas modificaciones. En el Real Decreto 394 del 79 se simplifican trámites administrativos. Después se van introduciendo algunas modificaciones en la IF 13, la IF 14. Más tarde se modifican los artículos 28, 29 y 30 en el 81. En el 83 se modifican la 004 y la 016 para adaptarlas al desarrollo tecnológico. En el 87 se modifica la 004 sobre diseño de pistas de hielo con opción 22. Y en el 92 se modifica la 5 permitiendo el uso de tubo soldado, puesto que ya se había considerado que había una seguridad en la fabricación de esta tubería lo suficientemente consistente, digamos. A partir de aquí, entre el 94 y el 2002,
básicamente lo que se hizo fue actualizando los refrigerantes, poniendo las listas de nuevos refrigerantes para conocimiento y para permitir su uso por parte de todos los instaladores. El decreto 560/2010 adaptó las leyes que surgieron para el libre acceso a actividades y servicios y, por lo tanto, hubo necesidad de adecuar el reglamento a estas leyes. En el inicio de siglo actual, o sea, los primeros años de los 2000, era evidente que había ciertos aspectos del reglamento que limitaban la aplicación de nuevas tecnologías que se estaban imponiendo. Así, en el 2002, fue necesario formular una solicitud al Ministerio de Industria a través de NEFRIC para que nos permitiera, cuando yo estaba trabajando en York, nos permitiera conseguir una autorización para poder usar el anhídrido carbónico como fluido secundario sin tener que satisfacer lo que marcaba el reglamento vigente entonces, del 77, sobre la presión máxima admisible por el sistema. Nos hubiera obligado a pensar sobre 73 bares. En Europa no se hacía así, se admitían unas condiciones de seguridad, fue lo que se trató de hacer llegar al Ministerio y finalmente lo consideró adecuado y con las medidas de seguridad que se le habían planteado, pues fue posible llevar a cabo esta instalación, la primera, de fluido secundario en España. Al cabo de un año se hizo lo mismo para conseguir poder hacer las instalaciones en cascada. Pero lo que ya no logramos fue la autorización de lo que hoy se conoce como envolventes ventiladas con fluidos inflamables. Además de, en este caso, se logró, como he mencionado, a través de NEFRIC, hoy es AEFIT quien ha sido la sociedad continuadora de aquella, a instancias de sus asociados, ha colaborado activamente con la Administración, por ejemplo, solicitando la autorización del tubo soldado y para todos los refrigerantes que se han ido añadiendo. Durante esta época, estos 34 años, ha habido un mejor entendimiento de todos los conceptos por parte, de todos los conceptos que marcaba el reglamento, por parte de instaladores, ingenieros y también incluso de los inspectores. Todos hemos ido aprendiendo. Dado el notable incremento de actividad en el sector de refrigeración y la creciente dificultad para que los técnicos de delegación de industria pudieran controlar todos los aspectos a considerar en diseño, ejecución y verificación, se incorporaron como apoyo en algunas delegaciones para estas actividades las entidades controladoras de la Administración. Una figura similar a la que representa el TIB en Alemania. De hecho, en España también hay dos representantes del TIB. En los últimos años se incorporó a la legislación el Real Decreto 769/1999, que transponía la directiva de equipos a presión. Era obligado cumplimiento ya a partir del 2002, pero se manifestó un desconocimiento importante por parte de los instaladores y este fue uno de los factores que condujo a la redacción del reglamento del 2011. Los cambios fueron obligados por las directivas y normas europeas. Durante la fase de preparación se planteó si se podía incorporar toda la UNE 378 como reglamento o un contenido específico propio y finalmente fue esta la opción que se decidió. Entonces se pusieron partes completas del reglamento, en el reglamento se pusieron partes completas de la 378. Se partió de la 378-2001 y una vez preparado el borrador y cuando ya todos los sectores que habían participado en el diálogo para definir el mismo habían llegado a un acuerdo, pues vimos que
había una nueva versión del 2008, pero entonces estimó que era excesivamente engorroso replantear de nuevo el proceso y que no afectaba al objetivo de seguridad que se había planteado desde el inicio. Bueno, la estructura era parecida a los reglamentos que había entonces. Por primera vez se planteaba una guía técnica de carácter no vinculante, se aceptan documentos de otro Estado y solo la declaración responsable puede ya permitir el inicio de la actividad. Se aceptan seguros equivalentes procedentes de otros Estados. En las instalaciones existentes se plantea también que se aplique solamente el capítulo 4. En las inspecciones se harán de acuerdo con las ITC que estaban en vigor en la época en la que se ejecutó la instalación. Y la primera revisión, pues también es a partir de la última revisión que se había hecho. Se definieron los niveles de nivel 1 y nivel 2 de las instalaciones, que ya es conocido, una definición clara de obligaciones de instaladores y de usuarios, la documentación necesaria que tiene que presentar el titular, las obligaciones en caso de reparación y mantenimiento y también, como novedad, había la relación de las normas aplicables, facilitándolo en un aparte al final. En cuanto a las instrucciones técnicas, hay que destacar la IC04, en la que se habla con detalle de la aplicación de refrigerantes a los distintos locales. En la 5 se habla sobre los aislantes. La 6 se responsabiliza al proyectista de la selección de la presión máxima admisible. La 7 habla de las cabinas estancas, que pueden ser consideradas también como salas de máquinas. Se habla de que la ventilación forzada en las salas de máquinas no debe de superar las 15 renovaciones hora. Y también se perfilan las salas de máquina de recogida para cargas superiores a 2.000 kilos en el caso del amoníaco. Finalmente, se pide que haya unos indicadores de disparo de las válvulas de seguridad que nos puedan indicar cuál ha sido. Y se tiene que ajustar el diseño de las válvulas y de las tuberías de entrada y salida a la UNE EN 13136. La 9 fija las pruebas de presión, recuerda la necesidad del certificado de conformidad para el sistema de tuberías, si son tuberías de categoría 1 o 2. La 11 pide unas válvulas equilibradoras de presiones a partir de 20 metros cúbicos y facilita un método de cálculo. La 12 añade una protección diferencial y magnetotérmica para cada elemento principal. La 13 detalla instrumentos precisos, la 14 operaciones de mantenimiento, la 15 cómo tiene que ser el proyecto que se presente, cuáles aspectos del reglamento tienen que estar justificados. La 16 habla de los equipos de protección personal. La 17 está basada en la F-gas y finalmente la 18 habla del marcado de tuberías de refrigeración y simbología. Y bueno, en este caso también fue una aportación por primera vez. En el reglamento de 2019 es de destacar que, bueno, lo que había que actualizar es lo que se estaba imponiendo en Europa, en todo el mundo en realidad, que era la posible utilización de fluidos refrigerantes con algún riesgo de inflamabilidad. La 138 no permitía eso, solamente en climatización permitía los gases del grupo L1, pero como estaban a punto de prohibirse el uso de una serie de gases debido al reglamento 1005/2009 y la F-gas, la nueva F-gas del 2014, y que por otra parte la 378 del 2016 ya permitía eso, pues bien, fue necesario actualizar y poner al día nuestro reglamento. La 378 ya introducía la clase de inflamabilidad 2L y daba un método de cálculo para tener una seguridad suficiente en las instalaciones que utilizasen estos gases. La parte 2 facilitaba unos diagramas de flujo
más sencillos para los dispositivos de protección. La 3, los requisitos en las salas de máquinas que tuviesen fluidos inflamables. Y la 4, para la manipulación del amoníaco con agua. ¿Qué precauciones habría que tener en ese caso? La disposición transitoria primera permite que en un periodo de 3 años se puedan regularizar las instalaciones que no estén registradas en industria. El artículo 2 excluye las unidades compactas que tengan una carga de refrigerante inferior a 1,5 por M1, en la que M1 es igual al límite inferior de inflamabilidad multiplicado por 4, y las semicompactas, que tengan también este tope máximo, solo se les exige la entrega de una cierta documentación. En el artículo 4 se introducen los fluidos con riesgo de inflamación. El 6 define los sistemas indirectos. Los define de forma que es un sistema indirecto si el fluido secundario, en caso de fuga del circuito primario, no puede dejar ir el refrigerante en el local habitable. Es decir, el circuito secundario no entra en contacto con el entorno del local. En el artículo 7 se reduce la categoría de los locales a 3, el 8, cómo abordar tus sistemas con A2L, el 12, los instaladores de nivel 2 tendrán una jornada, tendrán un técnico titulado a jornada completa. Esto es algo también novedoso. Por primera vez se exige la presencia de un técnico titulado permanentemente durante la jornada habitual de la empresa. Y el 21 especifica la documentación que debe presentar el titular según el nivel de su instalación. El cambio realmente importante fue la IF04, que habla de los sistemas, del tipo de emplazamiento, categoría de local, categoría de toxicidad y categoría de inflamabilidad. En el apéndice 1 se establecen en las tablas A y B las posibilidades de aplicación del sistema frigorífico. En el apéndice 2 permite estimar la carga máxima admisible. En el apéndice 3 es exactamente lo mismo, pero para las instalaciones de confort. El apéndice 4 establece las condiciones en las que se pueden aplicar unas medidas que permitan incrementar la carga de refrigerante, lo que se llaman las medidas adicionales. Finalmente, en el 5 se describen algunos ejemplos. En la IF6 se incluye la presión de saturación que deben de tener los equipos, como diseño, con temperaturas superiores a 43 grados. Y se incluyen las tablas para verificar la categoría de las tuberías de acuerdo con el Real Decreto 709/2015. Las 7, 12 y 16 adaptan su contenido a los inflamables. La 8, unos diagramas de más fácil interpretación. La 16 incorpora algunas mejoras en la señalización de tuberías. La 19, que es de nuevo cuño, trata de las competencias a certificar por las entidades acreditadas para ello al personal que quiera llegar a ejecutar instalaciones. Y la IF20 establece las condiciones especiales para la instalación y mantenimiento de plantas compactas con refrigerantes de los grupos A2 o A3 dedicados a instalaciones térmicas de edificios incluidas en la red. Bueno, finalmente hay que destacar que a lo largo de estos años ha quedado manifiesto la necesidad de adaptar los reglamentos de forma ágil a los avances de la tecnología para evitar situaciones en las que el estricto cumplimiento de la ley pueda ir en contra de su espíritu. La exigencia, por otra parte, de una perfecta congruencia entre los reglamentos por parte de la Administración a la hora de legislar es otro de los factores, segundo factor, digamos, que yo destacaría aquí. Nada más, muchas gracias. Gracias a usted, Ricard, por supuesto, por su extensa explicación sobre la historia del RESIF. Y tras sumergirnos en la historia de este reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas, toca profundizar en las influencias que ha tenido en el día a día del sector de la refrigeración. Y para ello contamos con Maurizio Giuliani,
Cursó estudios de perito industrial en Italia en 1970. Cuenta con una trayectoria profesional de más de 50 años, de los que 20 los ha desarrollado en Italia y los restantes entre España y Brasil, siempre dedicado al sector del aire acondicionado y la refrigeración industrial, desarrollando proyectos y actividades comerciales. En la actualidad es consultor externo en Intercon y en CVS ejerce como consejero senior. Señor Giuliani, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes y espero hacer esta presentación suficientemente amena vista la hora en que nos encontramos. Perfectamente, adelante. No le vemos lo único, señor Giuliani. No sé, espera un momentito, no sé si me ha quitado la cámara, un momentito solo. Ningún problema. Ya me ahí ves, estamos, ¿no? Ahí estamos, perfecto. Estáis viendo también la presentación, ¿no? Sí, correcto, eso es. Yo, en cambio, he dejado de verla, así que voy a quitar. ¿Tiene que recuperarla? No tengo que recuperarla, simplemente quiero recuperar mi presentación. ¡Ay, demonio! Sta montando postale principal. Espera un segundo, a ver qué pasa aquí. Ahí. Me apareces tú y yo y nada más. Ajá. Pues mi presentación, pues nada, ahora vamos a ver si de recuperarlo otra vez. Ahí está. Muy bien, es su tiempo, adelante, por favor. Pues nada, yo creo que esta foto lo explica todo. Evidentemente yo no voy a hacer un resumen de la historia del reglamento de las instalaciones frigoríficas porque no era mi acometido. Además, tenía en sucesivas fases a mi alrededor dos guardianes de la ortodoxia, que fueron en principio Ricardo Jiménez y después Juan Carlos, y entonces ellos eran lo que eran los expertos en esto y que intentaban ponerme las bridas a mí, que en función de las exigencias del mercado y de la competencia, pues intentaba proponer sistemas que, de acuerdo con lo que, vuelvo a decir, pedía el mercado y de una forma con competitividad, pues siempre estando dentro del marco del reglamento de instalaciones frigoríficas. Yo creo que esta foto lo explica todo. En los años 70, cuando yo comencé a trabajar en Italia, y seguramente aquí en España era lo mismo, esta era la situación. Grandes departamentos técnicos, departamentos de datilógrafas, no había datilógrafos prácticamente, y había una cosa muy importante que ha ido cambiando a lo largo de estos periodos. Una de las cosas más importantes que ha ido cambiando es la democratización del conocimiento. Yo recuerdo que cuando comencé en esta actividad, todos los expertos tenían un cajón cerrado con llaves donde tenían dentro todos los secretos de la alquimia de las instalaciones frigoríficas, cómo se calculaba la capacidad térmica para una cámara, cómo se calculaba un separador de partículas. Hoy en día prácticamente todo está en los computers, está en Google, está en las páginas web de Danfoss, el Coolware de la Universidad de Dinamarca. Entonces, todo este tipo de cosas han ido cambiando muchísimo lo que es el aspecto de las instalaciones. Sin repetir lo que ya magistralmente ha hecho Ricardo, aquí había definido las cosas que para mí eran esenciales en el reglamento del 1971. Ya en el 1971 se dictamina una serie de normativas que ya son una guía muy importante, como han dicho también los que han presentado el vídeo, en las actividades de los instaladores.
Algunos aspectos que me gustaría destacar, que me llamaban poderosamente la atención. Además, tengo que dar la gracia a Javier Canos, que me ha metido en esto, porque así me ha dado una lectura profundizada de la reglamentación. He descubierto una cosa extrañísima, que si no me he equivocado mucho, en el reglamento del 71 se prohibía el uso de fluido secundario tóxico en la industria de la alimentación, entre los cuales, evidentemente, está el etilenglicol. Esta prohibición fue derogada en el Reglamento de Seguridad Frigorífica del 2011, donde vemos que solo no se pueden utilizar fluidos secundarios tóxicos cuando haya un contacto con alimentos líquidos. Y es una cosa curiosísima, porque yo recuerdo perfectamente que desde el 82, que yo trabajo aquí en España, y más concretamente desde el 92, donde pasé a ocupar un lugar en lo que era hasta Lifes, después ABB, después Sabroe, después York, después Johnson Control, pues ya desde los principios se utilizaba etilenglicol. Y esta es una cosa muy importante y lo veremos a continuación en mi forma de ver. ¿Qué ocurría antes? Esto lo ha citado también Ricardo, que fue una fuente para mí para la presentación de para dar esta presentación. Realmente antes del 71 prácticamente no había nada. Se utilizaban las normativas que venían de las grandes empresas, sin menosprecio o menoscabo de las empresas menores, pero los referentes prácticamente eran Ramón Vizcaíno, que seguía fundamentalmente normativa de Estados Unidos, Hans Möller, que ha citado antes Ricardo, donde trabajaba básicamente de normativa danesa y norte europea, de donde procedía, y hijos de Aniceto Negre con tecnología propia, muchas veces, por lo que he podido ver, con normativa alemana, DIN, etc. ¿Qué es lo que genera los cambios? Los cambios lo genera evidentemente la legislación, la normativa, lo ha citado antes el subdirector, pero básicamente lo que genera cambios son drivers. ¿Qué son los drivers? Son las opiniones, los intereses que yo divido en sociales y de mercado. ¿Cuáles son estos drivers que conducen a los cambios? Bueno, básicamente la sensibilidad para la seguridad para la persona, el medioambiental y la sostenibilidad energética. Evidentemente, como no, las instalaciones que tengan que estar de acorde a la legislación y normativa técnica de seguridad y medioambiental vigente, y la creciente sensibilidad a la escasez de recursos naturales. Los drivers del mercado, ¿cuáles son? Bueno, evidentemente, seguridad para trabajadores y comunidades vecinales, para la producción y asegurar la continuidad del negocio. Cuando yo hablo de continuidades de comunidades vecinales, su seguridad, recuerdo un episodio que también Ricardo y Juan Carlos recordarán, que conllevaba por el incendio en una fábrica de Rubí, donde había dentro 3.000–4.000 mil kilos de amoníaco. Evidentemente pasamos una noche de infarto. Como anécdota, era el pueblo donde vivía nuestro director general. Y evidentemente, pues esto es un driver. Inclusive el impacto del sistema de refrigeración en la competitividad del producto y en la cuenta de resultado. He dicho antes, yo siempre en mi actividad he intentado estudiar, proponer sistemas que respondieran a esto. Evidentemente, la refrigeración no es algo que uno compra porque le gusta. Esto se puede comprar un Ferrari, un Audi o lo que sea, pero la instalación frigorífica la compra porque sirve para su producción. Si pudiera hacer de otra manera, pues seguramente lo compraría. Y evidentemente, como técnicos, como operadores en el sector de la refrigeración industrial y ligera, pues evidentemente tenemos como deber pensar a sistemas que mejoren la competitividad de nuestros clientes. Otro elemento que cada día es más importante es intentar acortar los tiempos entre la decisión de invertir y la puesta en funcionamiento del sistema frigorífico, privilegiando soluciones prefabricadas y testadas en fábrica, lo que yo llamo plug and play y de forma jocosa
Digo, es exactamente el contrario de plug and play. Supongo que todos lo entendéis, pero plug and play es enchufar y funcionar, y plug and play es enchufar y rezar. Con lo cual, todo lo que está pasando también tiene que tener este aspecto. Y último, pero no menos importante, en la definición de las instalaciones, y que nos hacen un elemento que nos hace modificar nuestra manera de proyectar y de realizar instalaciones, es la disponibilidad y el alto coste del personal para instalación y mantenimiento, con un nivel alto de calificación. Antes alguien decía que el técnico hoy en día no va con la llave inglesa. Lo he escuchado atentamente, es cierto, va con la llave inglesa, pero también con un ordenador. También hay un problema de movilidad. El hecho de hacer compatible la vida laboral con lo que es la vida familiar, pues hacen que haya cada día más resistencia a la movilidad de los técnicos. Antes había lo que yo llamaba técnicos a perder, es decir, se comenzaba una instalación y se mandaba un técnico, y este técnico operario, lo que fuera, pues estaba allí pues el tiempo necesario, que podía ser 3, 4, 5, 6 meses. Bueno, evidentemente de vez en cuando volvía a casa, pero eran desplazamientos largos. Entonces, esto es también algo que en la manera de proyectar, en la manera de realizar las instalaciones, conjuntamente, evidentemente, a la variación de la reglamentación, pues hay que tener en cuenta en lo que ha sido el desarrollo, en lo que es el desarrollo de las instalaciones. Bueno, bienvenido al 2021. Antes, cuando comencé a preparar esta presentación, puse las dos diapositivas. La primera, donde se veía 50, 60 técnicos proyectando y dibujando, y unas datilógrafas. Pues todo esto está sustituido por un señor con un ordenador. Con la ayuda de Javier, hemos hecho esta evolución del entorno normativo, que para mí ayuda bastante a explicar las diapositivas que vienen después. Realmente el reglamento de seguridad de estaciones frigoríficas ha tenido la virtud de saber recoger en parte los drivers sociales y de mercado, y por otro lado toda la pléyade de reglamentaciones que van de las directivas de equipos a presión, reglamento de equipos a presión, requisitos de seguridad medioambiental, ecodiseño, F-gas, directrices que salían de los protocolos de Montreal, de Kioto, del Acuerdo de París y de la enmienda de Kigali. Todo esto pues es lo que ha conformado lo que tenemos ahora en el reglamento de las instalaciones frigoríficas del 2019. Tenéis que perdonarme el anglicismo, pero es que conducido, pues me resultaba más cómodo driver-driven. Driver, la locomotora, driven, el vagón, evidentemente. Entonces, ¿cuáles han sido los drivers que han conducido a la situación actual? Digamos que no solo normas de seguridad, pero también especificaciones de buena práctica. Criterio de ejecución de salas de máquina, criterio de PS y dispositivos de seguridad, ensayo de estanqueidad y resistencia, límite de carga de refrigerante, especificaciones de materiales de soldadura. Sumamente importante la introducción del TEUI en el reglamento del 2011 y sus implicaciones. Y una temática a veces bastante dialéctica, dejadme decir, entre el PCA o GWP versus eficiencia energética, y el nivel profesional de capacitación de los instaladores. Pues ahora los instaladores, como ha dicho bien Ricardo antes, pues se exige pues para los nivel 2 un profesional titulado, y en general se empuja a una mayor capacitación de los instaladores. También
¿Cuál es otro driver? Bueno, la evidente mayor responsabilidad del instalador y del usuario en el mantenimiento. Por ejemplo, el control de legionelosis en el control de fuga. El impulso, junto con el F-gas, al sistema indirecto de refrigeración de baja carga y catalizador del uso del CO2 para baja temperatura. Aquí hago un alto para decir que en mi forma de ver, esto es realmente, que es un poquito el título de mi ponencia, lo que ha ido cambiando a lo largo de estos años. Pues todos estos hechos, conjuntamente con la utilización de gases AR3 y amoníaco, inclusive en ciertos casos en edificios civiles para aire acondicionado en sistema indirecto, han hecho que se mueva muchísimo el tipo de instalación de refrigeración de sistemas directos donde el fluido frigorífico que se comprime en sala de máquinas se distribuye a todos los utilizadores, a las cámaras, a los túneles de congelado, a lo que sea, a los intercambiadores para enfriar fluidos, a lo que queramos. Pues este tipo de instalaciones con grandes contenidos de gas, Ricardo me podrá desmentir, pero creo de tener buena memoria en esto. Recuerdo que hasta hace un tiempo, y no sé cómo es ahora, había en pleno centro de, bueno, en la plena periferia de Barcelona, una instalación de frigo con casi 15.000 kilos de amoníaco. Evidentemente, todo esto, no tanto por el reglamento, cuanto por los drivers sociales, pues es imposible o escasamente aceptable. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que se está desarrollando muchísimo la técnica de los circuitos indirectos en alta y media temperatura. Evidentemente, ¿por qué? ¿Por qué responden a esto? Por ejemplo, el concepto plug and play. Si yo soy capaz de prefabricar y probar y hacer performance test de las instalaciones en fábrica, pues evidentemente ahorraré muchísimo tiempo de plazo de entrega, ahorraré muchísimo desplazamiento y tiempo perdóname la repetición, de desplazamiento del personal. También en este sentido el CO2, evidentemente la eliminación de un gran número de gases ha hecho viable o hecho aconsejable la utilización de CO2 en bajas temperaturas y la utilización y muchas instalaciones del CO2 como fluido productor con cambio de fase. Todo esto, en mi cabeza por lo menos, yo no sé si soy capaz de transmitirlo, es básicamente lo que más ha cambiado en las instalaciones en estos años. Y eso directamente o como el reglamento como catalizador es lo que ha movido la manera de proyectar y realizar las instalaciones de refrigeración. Driven, ¿qué quiere decir? Pues evidentemente, como se ha visto en el esquema que he presentado antes, el reglamento de las instalaciones de seguridad de instalaciones frigoríficas a lo largo de estos años ha sido influenciado por la normativa que lo han guiado y condicionado, la N378, el PED, la influencia del F-gas. Y además, otro elemento que lo ha condicionado ha sido la legalización de prácticas que en la realidad ya se estaban utilizando. Por ejemplo, el etilenglicol en la industria alimentaria, la utilización, como ha citado Ricardo, de tubería soldada con mayor control de calidad, básicamente prueba de eddy current, equipos compactos y semicompactos, se ha abierto la mano a su utilización, diversas mezclas de refrigerante que la industria ha venido proponiendo, indicaciones específicas de las instalaciones de CO2, introducción de los gases a 2L que ya venían siendo utilizados antes de la nueva normativa en el sistema split que utilizaban R32 que procedían del mercado japonés. Y también el cambio de grafismo y símbolos adoptando lo que ya estaban en uso prácticamente en Europa en la industria química. Esto que veis es un ejemplo de un sistema de gravedad, era un poquito exótico, tiene dos patas, pero da igual.
un sistema de enfriamiento por gravedad de fluido intermedio. Esta es una instalación, supongo, del 2000, los primeros años de los años 2000, los últimos del 1990. Y a continuación, lo que es un esquema actual. Aquí yo tengo que hacer, bueno, evidentemente el grafismo, la manera de proyectar ha cambiado. Yo recuerdo cuando llegué en España desde Italia, encontré la manera de hacer las instalaciones y su grafismo bastante barroco. Por ejemplo, la manera de simbolizar las válvulas, las varias válvulas con un dibujito que parecían bombas, ¿no? Pero la crítica que quiero yo aquí hacer es la siguiente. Aquí vemos en el circuito anterior, los intercambiadores de placa no tenían válvula de seguridad. Ahora con el nuevo reglamento yo tengo un intercambiador de placa y en el momento que tengo válvula de paso, que evidentemente son indispensables para su mantenimiento, pues ya inmediatamente tengo que poner lo que yo llamo el árbol de Navidad de las válvulas de seguridad. Hombre, yo entiendo que la seguridad no es nunca suficiente, pero entiendo también que es imposible hacer instalaciones a prueba de idiota. ¿Qué quiero decir? Que las válvulas de paso en estas instalaciones, en este sistema, a los enfriadores, los intercambiadores de placa, solo se van a cerrar en un momento en que primero lo va a cerrar un personal cualificado. Segundo, se cierran solo en ocasiones muy especiales de mantenimiento, con lo cual quizá yo vea un poquito excesivo esta reglamentación. Hay otros aspectos, pero bueno, esto yo creo que es visualmente lo más interesante y he querido, con el perdón de todos, pues subrayar. Hemos dicho que el TEWI y hemos dicho que los drivers, el reglamento, todo lo que ha ocurrido en estos años, pues han contribuido a, digamos, preocuparnos del impacto sobre el calentamiento global. Y tenemos nuevos actores. Entonces, aquí hay una comparativa entre el TEWI generado por chiller con HFC, con chiller con HFO, con chiller con R290, con chiller con CO2 transcrítico, con sistema chiller de amoníaco con condensador evaporativo, chiller de amoníaco condensado por agua y un chiller que es un producto de Intercone, que es el Amolite, que es un chiller condensado por aire y con una carga de 70 gramos de amoníaco por kilovatios. Es decir, hemos ido mejorando con este desarrollo, con esta demanda de sistemas indirectos, hemos llegado la industria en general ha llegado a desarrollar sistemas con un bajísimo contenido de amoníaco. El caso también de los chill pack de producción de Johnson, no estoy haciendo publicidad, ya no trabajo por ellos. Con lo cual, pero bueno, pues hablamos de 100, 120, 130 gramos por kilovatios de capacidad frigorífica. Aquí también, para mí interesante, el life cycle cost, porque hemos dicho antes, por un lado tenemos la necesidad de tener sistemas con un bajo impacto ambiental, pero por otro lado tenemos también el impulso del mercado, de la competitividad, con lo cual aquí hay un análisis de varios sistemas en términos de life cycle cost. Mis conclusiones. Evidentemente, el desarrollo de los reglamentos de seguridad han aportado una mucho mayor seguridad en las instalaciones para personas, el medio ambiente y la producción. Las nuevas posibilidades que abre el reglamento de seguridad de las instalaciones frigoríficas, por ejemplo, expansión directa de A2L o sistemas indirectos con hidrocarburo, que consideran nivel 1 o bajo el ámbito de RITE. Pero por otro lado, por mi experiencia internacional comparada, yo veo un riesgo de hiperregulación del sector en España.
Un reglamento excesivamente estricto no puede compensar la falta de control por la administración. Recuerdo la diatriba entre dureza de la pena y seguridad de la pena. Pues a poco sirve hacer reglamentos estrictos si después, por otro lado, no se tiene la seguridad que alguien irá a controlar. Y la otra cosa que quiero señalar es que el riesgo potencial que un reglamento de seguridad se transforme aún más en un pliego de condiciones siguiendo el aspecto del RITE. ¿Por qué me preocupa? Porque formalmente quita algo de, digamos, grados de libertad al proyecto. O puede ocasionar. No creo que estemos todavía en estos términos, pero es simplemente un warning. Y una sugerencia, que es la oportunidad de revisar algunos de los límites sobre los hidrocarburos para ampliar su uso. Pues yo voy concluyendo y pues nada más que daros la gracia. Gracias a usted, señor Giuliani, sin ninguna duda. Muchísimas gracias por su participación en esta segunda ponencia de la tarde. Y estamos echando y dando un rápido vistazo, sin duda alguna, al reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas desde diferentes puntos de vista. Hemos visto la historia, hemos visto también, como no, la influencia, lo acabamos de ver. Y ahora toca cerrar con el sector de la mano de obra especializada, ¿no? La evolución de la formación profesional justamente paralela al RESIF. Y para ello contamos con Juan Carlos Rodríguez Domínguez, que es el director técnico de la división de refrigeración Johnson Controls España, cargo de responsabilidad que ocupa desde hace casi 15 años. Estudió en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Barcelona y también se ha dedicado a la enseñanza. Durante 5 años fue profesor de ciclos formativos de grado medio y superior en la familia Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos en la Escuela de Trebal en Barcelona. Es sin duda una autoridad en la materia, así que muy buenas tardes, bienvenido de nuevo. Vamos, aquí está este panel. Señor Rodríguez, adelante, su tiempo, cuando usted quiera. Buenas tardes, Gorka. Gracias por la presentación y gracias a todos los asistentes en una celebración que creo que de alguna forma nos une a todos. Son muchos años, 50 años. No he vivido todos esos 50 años, pero sí que muchos de ellos en mi profesión, a la que me he dedicado desde el principio. Y no podíamos desvincular la formación en una jornada como esta de lo que es el reglamento de seguridad en instalaciones frigoríficas. De alguna forma, el reglamento de seguridad desde sus inicios ha sido el libro de texto que nos ha acompañado a todos los técnicos que nos hemos dedicado a esta profesión. Y por lo tanto, la evolución del reglamento ha ido totalmente en paralelo con la formación de este reglamento. Mauricio nombraba ahora sobre lo importante de hacer instalaciones seguras y lo importante también de que éstas sean proyectadas de forma adecuada. De alguna forma vamos hacia un concepto de declaración responsable en que no tenemos suficientes inspectores, ni suficientes autoridades, ni suficientes recursos como para que se haga una supervisión total de lo que es una instalación frigorífica. Tenemos que basarnos en tener técnicos bien formados que conozcan bien la normativa, una normativa que cada vez es más detallada y nos asegura que las instalaciones carezcan de riesgos o dispongan del mínimo de riesgos posibles. Por lo tanto, la base de aplicación del reglamento se fundamenta en tener técnicos bien formados que conozcan todos los aspectos que garanticen el funcionamiento seguro y una disposición segura de la instalación. Lógicamente, nos gustaría empezar la presentación remontándonos un poco antes de lo que es el inicio del reglamento. En las presentaciones previas hemos visto que ya había algo antes del reglamento del 71. Ya habían ciertas normativas y, lógicamente, ya habían instalaciones frigoríficas. Las instalaciones frigoríficas son muy previas a lo que ahora mismo estamos haciendo y, por lo tanto, ya tenía que haber técnicos y ya tenía que haber formación. Una formación que se basaba básicamente en la parte práctica y en el aprendizaje y la transmisión de conocimiento entre técnicos
del mismo sector. En ese momento teníamos una estructura de lo que se llamaba la maestría industrial. Estamos hablando de una ley orgánica de formación profesional industrial de 1955. Hay otras normativas previas, pero no nos vamos a remontar en ellas, en las que nos basábamos en 3 ciclos de aprendizaje, lo que era el preaprendizaje, lo que era la oficialía y lo que era la maestría. Con unas duraciones, como veis en la presentación, de 2, 3 años y 3 años. Curiosamente, en esta época, digo curiosamente, pero realmente si en esta época no se estaba hablando tan fuertemente del reglamento como hasta el 71, eso quería demostrar que de alguna forma no había esa necesidad, o esa necesidad no se había dicho presente, y por lo tanto no había una especialización específica en lo que son las instalaciones frigoríficas. Lamentablemente ha tardado mucho tiempo en llegar el interés por crear especializaciones. Y como veremos durante la presentación, a mi punto de vista, y esto es una opinión, creo que el sector se merece una mayor profesionalización y una mayor implicación de todo el sector educativo en hacer ver una profesión que necesita personal y que necesita personal formado específicamente en nuestras áreas de trabajo. Por lo tanto, en aquellos años, entre 55 y el inicio de las otras formaciones posteriores, de lo que sería la formación profesional, estábamos hablando de una formación muy técnica, pero basada siempre en especialidades genéricas. Es decir, durante todos esos años no estábamos hablando del mecánico frigorista en cuanto a la formación, aunque realmente en campo sí que teníamos esa figura, y estábamos hablando de especialidades como pueden ser la mecánica, la electricidad, la soldadura, todas ellas muy relacionadas con las necesidades del sector de la refrigeración, pero especialidades que no incluían muchas partes de las que conforman el circuito frigorífico. Es decir, lógicamente, cualquier circuito frigorífico necesita de mecánicos, de eléctricos y de soldadores. Pero lo que es la definición del circuito frigorífico, los funcionamientos de los diferentes sistemas, la utilización de los diferentes refrigerantes, eran temarios que quedaban excluidos completamente de lo que es la formación reglada. Esto, lógicamente, se suplía mediante la especialización posterior que realizaban los técnicos mecánicos o eléctricos una vez iniciaban sus andaduras profesionales dentro del sector de la empresa. De alguna forma, los maestros industriales o oficiales que salían de la formación de maestría industrial acababan trabajando en una empresa de refrigeración industrial y se nutrían de los conocimientos que disponían los técnicos que estaban ya trabajando en esas empresas. Conocimientos muchas veces que se transmitían pues, provenientes de otros países. Probablemente nuestro país ha sido uno de los países que menos importancia le ha dado al sector de la refrigeración en cuanto a la formación. Tenemos países vecinos como pueden ser Francia, donde desde hace muchos años la formación en frío industrial es una disciplina independiente con una gran trayectoria en cuanto a la transmisión de conocimiento y con una variedad de especialidades muy considerable. En nuestro caso, pues esa formación se transmitía a través de documentación proveniente de esos países. Existían también formaciones regladas complementarias con cursos específicos, pero esos cursos específicos venían más de la parte del Ministerio de Trabajo y se trataba de cursos de formación ocupacional o inserción laboral. Eso todavía pasa hoy en día en nuestros tiempos, donde aparte de la formación reglada, realmente donde se está haciendo mucho hincapié en la formación viene del post-educación reglada, es decir, muchas academias y muchos centros, tanto públicos como privados, que mediante fondos europeos o fondos nacionales motivan la inserción laboral y conociendo que nuestro sector es uno de los sectores más necesitados de personal, pues se disponen de multitud de cursos que consiguen que la formación que no se ha podido realizar durante la formación reglada acabe realizándose para cubrir la solicitud del mercado de trabajo. De todas formas, de esa época cabe renombrar que sí que los reglamentos de instalaciones frigoríficas contemplan algunas titulaciones con las que se reconoce el carnet de instalador, que ha sido vigente durante muchos años. Así tenemos la maestría industrial en la rama eléctrica y la de oficial industrial en especialidad de instalador-montador, que todavía a día de hoy están dando ese reconocimiento de unos conocimientos suficientes en cuanto a lo que sería el circuito frigorífico y la normativa para poder actuar como instalador frigorista. Lógicamente,
si la maestría industrial no se centraba tanto en el oficio del instalador frigorista, también viene de una diferente necesidad en cuanto al tipo y concepción de instalaciones que se hacían en aquel momento, estamos hablando de años 50 y 60, respecto a lo que se está haciendo en la actualidad. Fue en el año 70 cuando realmente se hizo una reforma considerable en cuanto a lo que es el concepto de la formación profesional de personal. En los años 70, que si os fijáis coincide mucho con las fechas de inicio del reglamento. Al final, las modificaciones normativas en cuanto a formación siempre están acompañadas de una necesidad del sector industrial y comercial, igual que las normativas. Y por lo tanto, no es para nada extraño que las fechas de nacimiento del nuevo reglamento y las fechas de nacimiento de la nueva formación profesional prácticamente coincidan. Estamos hablando del año 70 y del año 71. Y fue en aquellas fechas cuando se reestructuró toda la formación, se eliminaron las maestrías y las oficialías y nos fuimos a un perfil que a mucha más gente nos suena, el perfil de la formación profesional. Mucha gente nos suena y además de forma peyorativa. Lamentablemente, la formación profesional durante muchos años, y esperemos que eso vaya cambiando, se ha considerado como el patito feo de la formación. Al final, quien iba a ser frigorista era aquel que no podía ser ingeniero, quien iba a ser eléctrico era aquel que no podía estudiar un peritaje. Y por lo tanto, ese concepto ha hecho que no tengamos a día de hoy los técnicos suficientes en el mercado y que probablemente el perfil del alumnado que derivaba hacia esa formación no era el perfil que podía ser más interesante en cuanto a capacidad y técnica. Eso afortunadamente ha ido cambiando, la FP ha ido mejorando su imagen. Creo que incluso en la primera época inicial, y esto es una opinión, en la época inicial de la FP se valoraba todavía más la estructura anterior de la maestría y la oficialía, donde se intervenía mucho el contacto con la empresa y la formación práctica. Y una de las cosas que fue degradando en cuanto a la formación profesional es la eliminación de una gran parte de las prácticas que se realizaban. La FP se estructuraba, aquí tenemos en dos ciclos, FP1 y FP2, aunque realmente se llegó a hablar de FP3, pero si nos centramos en lo que es la refrigeración industrial y la climatización, realmente tenemos que limitarnos realmente al FP2. Lamentablemente en aquellas épocas la refrigeración no era más que una especialización sobre una de las ramas más importantes de la FP, que eran la electricidad y la electrónica. ¿El por qué ha estado vinculado siempre a la electricidad y la electrónica? Bueno, realmente esa necesidad de una mayor formación de los técnicos viene por una mayor automatización de las instalaciones frigoríficas. A nivel mecánico probablemente no haya variado en exceso el concepto de una instalación frigorífica de hace 50 años y la actual. Lógicamente, cojamos esto que digo con pinzas porque realmente sí que ha habido modificaciones, pero donde se vio una gran modificación en las instalaciones que se hacían en los años 50 y las que se ejecutaban en los años 70 y 80 es en cuanto a lo que es la automatización de estas instalaciones. Por lo tanto, se necesitaban técnicos de automatización que tuvieran formación específica en cuanto a las necesidades del sector del frío industrial y la climatización. Por lo tanto, cualquier alumno que pudiera empezar con 14 años proveniente normalmente de la EGB en aquellos años y hubiera cursado 2 años de electricidad y electrónica básica, podía especializarse en la rama de frío industrial y climatización realizando una formación de 3 años añadidos, empezando sobre los 16 y acabando sobre los 19 años. Realmente la formación profesional de segundo grado, el FP2, nació no solo para cubrir la especialización de los alumnos provenientes de la FP1, sino que también teóricamente era una vía de salida de los estudiantes del BUP. Curiosamente, aunque esa era una vía de salida, no se desarrolló muy ampliamente. En la realidad, la mayoría de estudiantes de BUP acababan estudiando en la universidad y, por lo tanto, la mayoría de alumnos que venían a la FP2 venían realmente de la misma FP. Realmente, ¿por qué nace esta especialidad reglada, vamos a decir? Y por fin podemos empezar a hablar de una especialidad reglada. Pues inicialmente por las necesidades específicas de una industria muy fuerte en aquellas épocas, lamentablemente hoy no lo es tanto, que es la industria naval. La industria naval necesitaba en aquellas épocas de una gran cantidad de técnicos con conocimientos en climatización
Y, cómo no, en puertos pesqueros, como podíamos tener en la zona de Galicia, en la zona de Coruña, de Gran Canaria, necesitábamos ahí, había una gran cantidad de armadores especializados en la concepción de buques de pesca con instalaciones frigoríficas de a bordo, con instalaciones ya industriales de amoníaco y de otros refrigerantes. Por lo tanto, los primeros centros que se concibieron con esa idea, cubrir las necesidades de la industria naval en La Coruña, en Gran Canaria, y en Lleida, aquí en la zona de Cataluña, pues también se implantaron, y en la zona de Barcelona con escuelas tan conocidas como la Escuela del Clot o el IES, la Universidad Laboral de La Coruña. En este caso se combinaba la técnica, es decir, la formación en lo que sería el frío y la refrigeración en el FP2 con materias generales. Recordar que en esa época, con 14 años, acababas tu formación y, por lo tanto, el nivel educativo en cuanto a lengua, matemáticas y otras materias generales era realmente bajo. Eso hacía que realmente la cantidad de horas disponibles para la parte técnica se quedaba bastante reducida. Aún así, era una formación basada en las prácticas en taller. Se realizaban más de 12 horas a la semana de taller, es decir, estamos hablando de prácticamente un 50% de lo que sería la jornada técnica, y, por lo tanto, la formación que recibía el técnico durante esos 3 años de especialización en la FP2 era bastante considerable. Además, se podía combinar esa formación práctica en taller con una formación en empresa que era voluntaria y que normalmente la mayoría de alumnos realizaban en épocas estivales o en épocas en las que no se coincidía con la jornada laboral. Era una época de gran demanda de técnicos, una época en la que el sector de la refrigeración creció mucho en cuanto a las necesidades de la industria alimentaria, sobre todo. Y, por lo tanto, era muy habitual que los técnicos que realizaban la formación en esos sectores, en el sector del clima y de la refrigeración, recibieran un salario que podía equivaler más o menos a 2/3 partes del salario mínimo interprofesional. Los técnicos frigoristas no siempre pasan por la FP, incluso en esa época. Estamos hablando de que muchos de los técnicos que hoy en día tenemos se han formado en la FP, pero es verdad que otros muchos han accedido a la profesión a través de cursos desarrollados por el Ministerio de Trabajo. Igual que en épocas anteriores, en la época de la maestría, en la época de la FP, esa difuminación entre lo que es la especialidad eléctrica, o sea, la rama eléctrica y la especialidad reglada de las instalaciones frigoríficas, hacía que muchos alumnos no conocieran exactamente las salidas profesionales y la gran demanda que había de técnicos en el sector, y, por lo tanto, realmente conocieran esas necesidades una vez ya habían escogido una especialidad diferente a la de refrigeración y climatización, y volvieran a intentar recuperar el conocimiento en esas ramas cuando ya han llegado al campo laboral en empresas que cada vez menos forman a sus trabajadores por las necesidades horarias, en las que ya se había perdido la figura del maestro industrial. Aquí tenéis un resumen, no vamos a leerlas todas, pero por aquella época, y siempre considerando la rama de electricidad y electrónica, que estamos hablando entre los años 70 y no hace tanto, había diferentes especialidades que equivalían realmente a lo mismo, a lo que sería la formación de los técnicos frigoristas. Empezando por el especialista en calor, frío y aire acondicionado, o el más habitual, que es especialista en instalaciones frigoríficas y de climatización, pero cuando el FP derivó en módulos profesionales, son básicamente lo mismo, pues teníamos titulaciones como pueden ser la de especialista en instalaciones frigoríficas y climatización, mantenimiento de instalaciones de servicios auxiliares, etc. Hay una gran cantidad de títulos, dependiendo del instituto, del FP donde se realizaran, una gran cantidad de titulaciones que equivalen a lo que es el técnico frigorista. Y todas estas titulaciones a día de hoy están reconocidas, o la mayoría de ellas, como una salida profesional de frigorista. En aquella época todavía tenemos algún ejemplo de títulos donde podéis ver muy claramente cómo se habla en el folleto que tenéis a la izquierda del aprendizaje nocturno.
mucha de la gente que hacía la formación profesional en aquellos años, estamos hablando que las primeras escuelas, aunque la normativa es del 70, las primeras escuelas en las que estamos hablando de frío, estamos hablando de finales de los 70 y principios de los 80, y realmente donde hubo el boom, y digo boom con letras pequeñas porque nunca ha habido el boom necesario por nuestro sector en cuanto a la formación de técnicos. El otro día cuando estábamos preparando esta presentación, estaba repasando el número de centros que hay a nivel nacional que den formación en frío industrial a día de hoy. Ya no estamos hablando de estos años donde era un gran desconocido. En todo el territorio nacional no pasamos de 100 centros y a alguien le pueden parecer muchos centros, pero estamos hablando de 100 centros en una población muy, muy, muy grande. Si buscamos cualquier otro sector mucho más conocido, como puede ser la automoción, pues probablemente la cantidad de centros que están en ese sector se multiplique por 3 y por 4. Y eso no quiere decir que el sector necesite más personal que el que podemos necesitar nosotros. En el título de la derecha, pues veréis cómo realmente la titulación era de profesional eléctrico, un grado o rama electricidad, y la especialidad de frío y climatización en este caso. Ya no ha sido hasta los años 90, es decir, 20 años después, cuando realmente se produce un cambio más que significativo en cuanto a la estructura formativa, con la aparición de la LOCSE en los años 90. La LOCSE lo cambió todo. Cambió desde cosas tan básicas como eliminar la posibilidad de que los alumnos acabasen su formación a los 14 años y la alargó hasta los 16 años con la introducción de la ESO, lo que hizo y que posibilitó que la formación profesional se convirtiera realmente en lo que es formación profesional, es decir, alargando los años de presencia del alumnado en las escuelas para la formación básica de materias generales, matemáticas, física, etcétera, se facilitó que el nivel medio de los españoles, o se intentó, que en cultura general y temática general se mantuviera más o menos constante independientemente de los estudios que hubiera realizado el alumno. Y permitió que la formación profesional se especializase realmente en la formación técnica. De ahí aparecieron los grados medios y grados superiores. El grado medio todavía pues sería lo equivalente para los que somos más antiguos, a lo que sería la FP1, y el grado superior pues realmente sería lo equivalente a lo que sería la FP2. Cambiando el número de años, estamos hablando de duraciones de 2 años y 2 años, y sin olvidarnos que hay otras vías y otros ciclos formativos que son menos conocidos. Hay unos, aquí está mal en la presentación y la enviaré de forma correcta, pero hay lo que se llama la formación profesional básica, que tiene una edad mínima de acceso de 15 años y que son como unos cursos de preparación para una posible acceso a los grados medios y también facilitan la formación de aquellas personas que incluso no han podido superar la ESO, para facilitar que puedan acceder al mundo laboral. Y últimamente se empieza a hablar de lo que son los cursos de especialización. Los cursos de especialización intentan que aquellos ciclos formativos de grado superior genéricos deriven hacia una mayor especialización de esos técnicos en materias muy específicas. Realmente los cursos de especialización, si miramos el catálogo actual, tienen un catálogo muy reducido y lamentablemente nuestro sector no está representado dentro de esos cursos de especialización. Donde sí que estamos representados es en los ciclos formativos. De alguna forma, ahora sí, la refrigeración y la climatización aparecen como una parte diferenciada en la formación de grado medio, curiosamente. Después veremos los diferentes alternativas que tenemos en cuanto a la formación, pero donde realmente tenemos una especialidad específica es en los ciclos formativos de grado medio. En los ciclos formativos se combina la teórica y la práctica. Sí que es verdad que se ha reducido de forma significativa, sobre todo en grado medio, lo que son las horas de taller. De alguna forma, eso va a repercutir en que los técnicos que se forman tienen un mayor conocimiento teórico, pero un menor conocimiento práctico, cosa que desde el punto de vista de la empresa no es deseable. Sería interesante que esas horas se incrementasen y se complementa esa formación en la escuela con lo que es la formación en los centros de trabajo. Las prácticas, que de alguna forma, en vez de hacerse en periodos estivales, suele hacerse en periodo escolar, aunque fuera del horario normal de clase,
y que desafortunadamente durante mucho tiempo no ha estado remunerada. La formación en centros de trabajo, pese a ser obligatoria, no ha supuesto un gran avance en cuanto a la formación de los técnicos. Las empresas cada vez tienen menos tiempo para la dedicación a la formación y excepto grandes empresas, grandes multinacionales que pueden tener personas específicas para estas tareas, en departamentos de recursos humanos, en la pequeña y mediana empresa es bastante complejo la cantidad de documentación que requiere el seguimiento de un alumno que después probablemente no siga en tu propia empresa. En los últimos años ya se empieza a hablar de lo que es la formación profesional dual y en los proyectos de formación actual ya se está hablando que en la formación de 2 años en ciclos formativos de grado medio y de grado superior se convierta en un año completo de formación en la escuela y otro año en la empresa. Eso tiene sus ventajas, eso hará que nuestros técnicos que lleguen a la formación a la empresa puedan llegar a coger un nivel práctico más elevado y ese contacto con la empresa va a mejorar la formación de los técnicos frigoristas que vamos a tener en el futuro, pero también tiene un inconveniente. Nosotros como empresas frigoristas seguimos siendo un gran desconocido para el sector y probablemente estos técnicos acaben trabajando en sectores más genéricos, más estándar, más de las ramas de fontanería, de la eficiencia, etcétera, y por lo tanto, al no disponer de un segundo año teórico en lo que es la escuela, ciertas formaciones básicas que sí que podían aprender cuando la formación era 2 años en la escuela, pues también se perderán. Entonces, tenemos que, de alguna forma, evitar que eso pueda llegar a pasar. Estamos hablando de que la formación dual pretende llegar a tener un 50% de la formación de los alumnos en lo que es la empresa. Ciclos formativos relacionados con nuestra profesión. Aquí os he marcado en color gris ciclos formativos que ya no existen, que se estuvieron durante la LOCSE al principio, después con la LOE, unos años posteriores, se eliminaron y se bifurcaron. Ahora mismo tenemos lo que es, dentro de los ciclos formativos de FP básica, el de profesional básico mantenimiento de viviendas, una parte del temario relacionada con lo que es nuestro sector, sobre todo en lo que es en la instalación y mantenimiento de equipos de climatización muy básicos, splits, VRVs y similares, y desde el punto de vista muy básico, sin incluir nada de diseño. Estamos hablando de alumnos que pueden tener en torno a 15 años y que en algunos casos no han superado la ESO. En los ciclos formativos de grado medio, como ya hemos dicho en la anterior transparencia, sí que ha habido un ciclo de mantenimiento de instalaciones de frío, como veis era frío, climatización y producción de calor. En 2 años queríamos abarcar demasiado. Realmente con alumnos de un perfil de 16 años, pretender que supieran de producción de calor, climatización, frío, y aunque no lo diga el título, estamos hablando de fontanería y otros, pues os podéis imaginar que el nivel formativo no es ni mucho menos el que estaba requiriendo la industria y los instaladores. Ese ciclo se dividió en 2. Uno que os he dejado aquí a modo testimonial y que de alguna forma no tendría que ver con nuestro sector, excepto en cuanto a lo que son algunas aplicaciones como son las bombas de calor, que es el ciclo en instalaciones de producción de calor, donde, vamos a decirlo de forma sencilla, estamos hablando de lampistería y fontanería, sobre todo, y lo que son todo el tema de calderas. Y en cambio, el que sí que está muy dirigido a nuestro sector es el de instalaciones frigoríficas y climatización. Esta es la primera vez que tenemos un ciclo de grado medio completamente dedicado al sector del frío y la climatización. Pero estamos hablando de un grado medio. Desafortunadamente, cuando estamos hablando de grados superiores, en los grados superiores no pasa lo mismo. No tenemos un ciclo superior previsto para las instalaciones de frío y climatización. Tenemos ciclos otra vez genéricos. Durante un tiempo hubo el que era el de mantenimiento y montaje de instalaciones. Lógicamente, todos los que pongo aquí dan acceso a los carnets de instalador frigorista, pero como veréis, pues nos hemos quedado en nombres muy genéricos y como nombres genéricos la formación también es muy genérica. Coger también, como os digo, lo que os estoy diciendo como una opinión. Probablemente dependerá mucho de los centros, dependerá mucho de los docentes, dependerá mucho del propio alumnado. Pero veis que cuando estamos hablando de un proyecto, de un ciclo superior en desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y de fluidos, la cantidad de temario que yo puedo introducir en 2 años es lo suficientemente grande como para que las instalaciones de refrigeración y climatización se queden como una única parte dentro de todo el temario y que, por desgracia, no cubre las necesidades de nuestro sector. Tenemos 2 opciones, mantenimiento de instalaciones
y como no, en eficiencia energética, pues la cantidad de temario que podemos tener ahí hace que la cantidad de horas que podemos hablar de instalaciones frigoríficas es realmente reducido. Saltando a lo que sería la universidad, porque tampoco nos podemos olvidar de la universidad. En la universidad hemos pasado por diferentes etapas formativas y con diferentes titulaciones. Relacionadas con el sector de la refrigeración y la climatización, hemos pasado por el peritaje industrial, la ingeniería técnica industrial, hacia la que evolucionó el peritaje industrial en su momento. Relacionadas con nuestro sector y donde tuviéramos temario relacionado con nuestras necesidades, estamos hablando normalmente de las especialidades de mecánica y electricidad, que normalmente también eran de las más demandadas por otros sectores. Por lo tanto, a pesar de que muchos técnicos de nuestro sector han accedido a través de estas vías, realmente las salidas profesionales que tenían los ingenieros técnicos mecánicos y eléctricos muchas veces las derivaban hacia otros sectores. Lo que hasta hace poco era la ingeniería industrial y lo que ahora ha derivado en los grados en ingeniería mecánica y electricidad. ¿Están preparados los técnicos o estábamos preparados los técnicos que salíamos con esta formación de las universidades en lo que es frío? Pues no, aprendíamos mucha termodinámica, mucha mecánica de fluidos, mucha electricidad, pero nada concreto. Últimamente las formaciones sí que son más concretas. En los grados de ingeniería se intenta acercar lo que es la parte práctica, no de los intercambiadores, sino de la definición de qué son esos intercambiadores y cómo funcionan en las instalaciones frigoríficas, pero siguen quedando en partes de temario, incluso muchas veces ha quedado como asignaturas optativas o de libre elección que un ingeniero o un graduado puede escoger en su currículum. Contando que independientemente del currículum que siga esa persona, dentro de sus atribuciones va a estar siempre incluida la de frigorista, es decir, cualquiera de las profesiones que tenemos aquí podrá firmar boletines de técnico frigorista y cualquiera de las profesiones que tenemos aquí podrá actuar como técnico titulado en instalaciones frigoríficas. Curiosamente, y hoy que estamos hablando del reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas, en muchas de estas formaciones el reglamento ni se explica, ni se toca, ni se menciona. Durante los años en los que yo estuve estudiando, el reglamento de seguridad de instalaciones frigoríficas no formó parte para nada de mi formación y afortunadamente después, una vez en la empresa, pues sí que lo introduces como parte más que importante de tu conocimiento. Pero la titulación ya te daba ese acceso a poder realizar una serie de firmas, una serie de proyectos con un conocimiento que yo creo que era insuficiente. ¿Qué es lo que realmente necesita nuestro sector? Porque esta ha sido la historia hasta ahora. Y yo quería ser un poco crítico en cuanto a qué es lo que estamos demandando y qué es lo que realmente se está haciendo. Necesitamos técnicos más formados en cuanto a la práctica. Juan Carlos, perdona, estamos fuera de tiempo, simplemente, el dato. Sí, son 3 minutos solo. Necesitamos formación en materias básicas que son necesarias para el frigorista. Necesitamos una mayor especialización de los grados superiores y la creación de ciclos específicos de grado superior en especialidades de refrigeración y climatización. Y, ¿por qué no?, en cuanto a lo que serían los nuevos cursos de especialización que fueran enfocados hacia este sector de la refrigeración y la climatización. En cuanto a la formación en las universidades, quizá habría que pensar en un grado específico. En Francia existe y en otros países se ha planteado. Estamos hablando de Inglaterra y otros países muy cercanos. Y una potenciación de los másteres específicos del sector. Creo que el conocimiento requerido para nuestra profesión es muy diferente del requerido o el que se realiza en las universidades. Y para finalizar, solo como conclusión, con esa transparencia, dejar unos puntos para que nos planteemos cómo tiene que ser la formación de cara al futuro. Cerca del 100% de los técnicos tienen empleo y estamos hablando de técnicos de todos los niveles. Tenemos importante necesidad de ingenieros, de técnicos de grado medio, de grado superior, incluso básicos. Y eso es importante darle visibilidad. Aquí he puesto unas cuantas imágenes. Aquí la juventud o la mayoría de jóvenes pues quieren ser o youtuber o DJ o, bueno, si tiene que ser algo mecánico de motos o piloto. Nadie quiere ser frigorista. Pero ¿por qué nadie quiere ser frigorista si tenemos cerca de un 100% de técnicos con empleo? Porque no le estamos dando visibilidad. Y el primer punto donde empieza a darse visibilidad en una profesión es en que esa profesión exista como tal,
dentro de la formación. Es decir, la visibilidad de nuestro sector empieza con la visibilidad en la formación, en los ciclos formativos, sobre todo, e incluso en la formación básica de formación profesional. Y muchas gracias por el tiempo que me habéis dejado y muchas gracias por vuestra asistencia a esta fecha tan importante. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias por tu participación en este webinar. En nombre de AECID, gracias a los 3 ponentes por su participación, como no. Y cuando son las 5:20 de la tarde, nos hemos pasado un poco, les rogamos disculpen. No queda más que la presidenta, en este caso Susana Rodríguez, clausure este webinar. Así que, presidenta, buenas tardes de nuevo. Adelante, por favor. Buenas tardes, Gorka. Bueno, súper breve porque nos hemos dado tiempo, como tú has dicho, y vamos fatal para empezar la asamblea. Pero sí es cierto que coincide tanto los testimonios de los 4 empresarios de empresas instaladoras, así como las 3 ponencias, coinciden en muchos mensajes poderosos que hoy en día nos siguen sirviendo. El RSIC como una herramienta poderosa para perfilar una actividad es una de las frases con las que me quedo. Me quedo con adaptación, tanto Bernard como Miguel Pulido han hablado de eso, de adaptación, tanto Ricardo como ha hablado de adaptación, Mauricio y Juan Carlos. El RSIC nos ha obligado a readaptarnos continuamente en nuestras empresas, a reorganizarnos, a formarnos. Hemos hablado de aprendizaje. Aprendizaje, ¿por qué? Porque en aquella época, tal y como nos han hablado los instaladores, no había formación para lo que el RSIC, no teníamos personal cualificado para lo que el RSIC nos demandaba. También ha hablado Ricardo Jiménez de eso, de lo que es la formación, hemos comentado del aprendizaje que han tenido que hacer nuestros operarios. Formación, hilado con lo que ha dicho Juan Carlos, evidentemente es necesaria una formación profesional, es necesario luchar por la formación profesional dual y por la identificación de las capacidades que necesita el sector nuestro de la refrigeración. Me quedo también con el papel tan importante de AEFIT, con la comunicación de AEFIT y los organismos de la administración pública, lo importante que es luchar todos con un objetivo común, que es el reglamento. Como AEFIT ha estado presente desde el año 67 con empresas instaladoras para poder perfilar ese reglamento. Me quedo también con lo que ha comentado el subdirector general, con orgullo de todas las empresas instaladoras, el trabajo que han hecho diario para poder adaptarse, para hacer instalaciones de refrigeración mucho más seguras, para poder formar equipos, para poder invertir. ¿Con qué más me he quedado? Bueno, es curiosísimo, como me quedo con Ricardo, como ha comentado, que desde el 71 había un componente de mirar por la prescripción ecológica, por el cuidado del medio ambiente, por el impacto en el calentamiento global, como comentaba Mauricio. Índice TEWI, la búsqueda activa de ese índice TEWI en las instalaciones. Me quedo con los drivers de Mauricio y quizás hoy en día tenemos que hacer también un ejercicio de ver nuestros drivers ahora, dónde están y cuáles son. Y bueno, para terminar, el RSIC, lo han comentado todos, ha ayudado a que un sector crezca en competitividad, ha ayudado a que un sector crezca en conocimiento, genere empleo y genere riqueza. Y sobre todo, como ha comentado el subdirector general, ese crecimiento se vea también en el crecimiento de otros sectores transversales en los que la refrigeración es importante. Y bueno, sin más, agradeceros el haber acompañado a todos, haber acompañado a AEFIT en este día de aniversario, en este día de celebración del 50 aniversario. Y también gracias a ti, Gorka. Y ya os invito a que nos conectemos en la asamblea de AEFIT. Muchísimas gracias. Perfecto, presidenta. Muchas gracias además por ese esfuerzo en las conclusiones, a vuela pluma prácticamente, de este evento, de este webinar. Por mi parte, nada más, desearles una feliz asamblea, como no, a los asistentes también desearles una feliz semana. Muy buenas tardes y hasta otra. Buenas tardes.